Hola, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Soy Lulu, muchas gracias por acompañarme en un nuevo tutorial más. En esta ocasión vamos a realizar a esta linda abejita llaverito. Espero y les guste mucho y se animen a realizarlo. Es muy fácil y rápido de hacer. Es una buena idea para regalar ahorita que ya se acerca el 14 de febrero. Qué mejor que algo hecho con nuestras propias manos. Y lo mejor es que lleva muy poquito material y que no lleva mucho tiempo para poder realizarlo. Y ahora sí, vamos a comenzar. Los materiales que vamos a ocupar para realizar a nuestra linda abejita va a ser una argollita para llavero, estambre en color amarillo, rosa, negro, estambre sinfonía, color blanco, ojos de seguridad del número 8, una tijera, un gancho del número 4, una aguja lanera, un poquito de silicón frío o silicón caliente, solamente es para poder pegarle la boquita, algodón sintético para rellenar, marcador de punto. Vamos a comenzar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Enrollamos nuestro dedito de esta manera, hacemos una lazada, nuevamente lazada para subir con una cadenita y adentro del anillo mágico realizamos los 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para la vuelta número 2 vamos a realizar un aumento en cada punto. El aumento es realizar 2 puntos bajos en el mismo punto. 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Voy a colocar un marcador en mi primer punto bajo. Pasamos al siguiente punto. 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Así le vamos a realizar por toda la vuelta. Al terminar nos debe de quedar un total de 12 puntos bajos. Para la vuelta número 3 vamos a realizar un punto bajo, un aumento en el siguiente punto, 1 y 2. Así le vamos a realizar por toda la vuelta. Un punto bajo, un aumento. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 18 puntos bajos. Para la vuelta número 4 vamos a realizar 2 puntos bajos, 1 y 2. Un aumento, 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Así le vamos a realizar por toda la vuelta. 2 puntos bajos, un aumento. Al terminar nos debe de quedar un total de 24 puntos bajos. Para la vuelta número 5 vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. Como aquí tenemos 24 puntos bajos, realizaremos 24 puntos. 1, 2. Antes de cerrar el último punto bajo de la vuelta número 5, vamos a realizar cambio de color a negro. Pasamos nuestro estambre por aquí y vamos a llevar este pedacito por la orilla y el estambre color amarillo lo vamos a andar llevando por toda la vuelta porque lo vamos a seguir ocupando. Para la vuelta número 6 y número 7 vamos a realizar un punto bajo en cada punto en color negro. 1, 2. Antes de cerrar el último punto bajo de la vuelta número 7, vamos a realizar cambio de color a amarillo. Pasamos nuestro estambre amarillo por abajo, negro por encima, torcemos un poco y cerramos. Para la vuelta número
8 y la vuelta número 9 vamos a realizar un punto bajo en cada punto en color amarillo. Antes de cerrar el último punto bajo de la vuelta número 9 vamos a realizar cambio de color a negro. Pasamos negro por abajo, amarillo por encima, torcemos un poco y cerramos. La vuelta número 10 vamos a realizar un punto bajo en cada punto en color negro y llevamos escondiendo nuestro estambre en color amarillo porque lo vamos a seguir ocupando. Para la vuelta número 11 vamos a realizar 2 puntos bajos, 1, 2, una disminución. Recuerden que las disminuciones solamente se toman la hebra delantera, las hebritas que tenemos hacia afuera. Tomo de un punto bajo, paso al siguiente punto y ojalá y se pueda ver, tengo 2 en el gancho, jalo y cierro. Así le vamos a realizar por toda la vuelta, 2 puntos bajos, una disminución. Al terminar nos debe de quedar un total de 18 puntos bajos. Vamos a rellenar el cuerpo de nuestra abejita. Antes de cerrar el último punto bajo de la vuelta número 11, vamos a realizar cambio de color a amarillo. Pasamos amarillo por abajo, negro por encima, torcemos un poco y cerramos. Y el estambre color negro lo vamos a llevar en unos 3 o 4 puntos bajos y cortamos porque ya no lo vamos a ocupar. Para la vuelta número 12 vamos a realizar un punto bajo, una disminución, tomamos hebra delantera del siguiente punto también, tengo 2 en el gancho, así le vamos a realizar por toda la vuelta. Al terminar nos debe de quedar un total de 12 puntos bajos. Seguimos rellenando el cuerpo. Para la vuelta número 13 vamos a realizar la cabeza. Vamos a comenzar. Vamos a hacer un punto bajo, un aumento. El aumento es realizar 2 puntos bajos en el mismo lugar. Es un poco más complicado porque ya tenemos el relleno y al momento de introducir el gancho se suele agarrar también lo que es el relleno. Un aumento, 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Así le vamos a realizar por toda la vuelta. Un punto bajo, un aumento. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 18 puntos bajos. Para la vuelta número 14 vamos a realizar 2 puntos bajos. Colocamos marcador siempre en el primer punto bajo de la vuelta. Aquí ya me he acostumbrado mucho a colocarle lo que es el retazo de estambre. 1, 2, un aumento, 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Así le vamos a realizar por toda la vuelta, 2 puntos bajos, un aumento. Al terminar nos debe de quedar un total de 24 puntos bajos. Para la vuelta número 15 vamos a realizar 3 puntos, un aumento, 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Un aumento, 1 y 2 puntos en el mismo lugar.
Así le vamos a realizar por toda la vuelta. Al terminar nos debe de quedar un total de 30 puntos bajos. De la vuelta número 16 a la vuelta número 20 vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. Vamos a colocar los ojitos de seguridad de nuestra abejita amigurumi entre la vuelta número 19 y la vuelta número 18. Vamos a colocar el ojito de seguridad con 4 puntos bajos de diferencia. Contamos aquí 1, 2, 3, 4 y en el punto número 5 introducimos el siguiente ojito de seguridad. Para la vuelta número 21 vamos a realizar 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Una disminución. Así le vamos a realizar por toda la vuelta, 3 puntos bajos, una disminución. Al terminar nos debe de quedar un total de 24 puntos bajos. Para la vuelta número 22 vamos a realizar 2 puntos bajos, 1, 2, una disminución. Así lo vamos a realizar por toda la vuelta, 2 puntos bajos, una disminución. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 18 puntos bajos. Conforme vamos disminuyendo, vamos rellenando la cabeza. Para la vuelta número 23 vamos a realizar un punto bajo, una disminución. Así vamos a repetir el mismo proceso por toda la vuelta. Al terminar nos debe de quedar un total de 12 puntos bajos. Para la vuelta número 24 vamos a realizar 6 disminuciones. Tomamos hebra delantera, siguiente punto, jalamos y cerramos. Aquí llevo una disminución. Si en la cabecita de nuestra abejita les llegara a faltar relleno, es momento de colocarle porque después se nos va a hacer un poco más difícil. 2. Realizaremos 6 disminuciones. Vamos a cortar una hebrita larga para poder cerrar el hueco que nos queda aquí y poder también colocar lo que es la argollita para el llavero. Sacamos esta y vamos a cerrar con la ayuda de nuestra aguja lanera. Con la ayuda de nuestra aguja lanera vamos a cerrar aquí. Solamente vamos a estar tomando las hebritas que tenemos hacia afuera. Siguiente punto, 2. Tres. Jalamos para que se cierre completamente. Ahora vamos a introducir nuestra aguja lanera aquí a la mitad. Vamos a dar unas 2 vueltas escondiendo nuestro estambre y colocamos la argollita. Tampoco no vamos a jalar mucho para que la cabeza no se nos deforme. Y con la ayuda de nuestra aguja lanera metemos aquí. Vamos a darle aquí unas 4 o 5 puntaditas para que quede bien reforzado. Para realizar las antenitas, se las voy a enseñar aquí con el estambre en color carne para que puedan distinguir los puntos.
Simplemente vamos a comenzar con 5 cadenas. Nudo deslizado. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a tejer a partir de la segunda cadena desde el gancho. Esta es la primera y esta es la segunda. Vamos a realizar 3 medios puntos altos en el mismo punto. Lazada, meto en la segunda cadena desde el gancho. Una, lazada, 2, nuevamente lazada, 3. Y ahora vamos a realizar 3 puntos deslizados. Un punto deslizado en cada cadena que nos sobra. 1, 2 y 3. Aquí le damos forma para que quede más boludito. Acá en la parte de arriba voy a jalar esta para poder esconder también. Y nos va a quedar de esta forma, solamente le damos formita a la parte de arriba y nos va a quedar así. En total vamos a realizar 2 en color negro. Para hacer la alita vamos a ocupar un estambre más delgado que lo que realizamos lo que es el cuerpo. Para la ala vamos a comenzar con un anillo mágico de 8 puntos bajos. Lazada, nuevamente lazada para subir con una cadena. Y adentro del anillo mágico realizo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Jalamos los números por eso. Para la vuelta número 2 vamos a realizar un aumento en cada punto. Los aumentos son realizar 2 puntos bajos en el mismo punto. Este es mi primer punto bajo. 1 y 2. Así le vamos a realizar por toda la vuelta, 2 puntos bajos en cada punto. Al terminar nos debe de quedar un total de 16 puntos bajos. Para la vuelta número 3 vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. Para la vuelta número 4 vamos a realizar 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Un aumento, 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Este proceso lo vamos a repetir por 4 veces. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 20 puntos bajos. Para la vuelta número 5 vamos a realizar 8 puntos bajos, una disminución por 2 veces. 1, 2, una disminución y nuevamente 8 puntos bajos, una disminución, 1, 2. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 18 puntos bajos. Para la vuelta número 6 vamos a realizar 7 puntos bajos, una disminución por 2 veces, 1, 2 y 7. Una disminución. Vamos a terminar con 7 puntos bajos, una disminución. Para la vuelta número 7 vamos a realizar 6 puntos bajos, una disminución por 2 veces, 1,
2, 3, 4, 5 y 6. Disminución y terminamos con 6 puntos bajos, una disminución. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 14 puntos bajos. Para la vuelta número 8 vamos a realizar 5 puntos bajos, una disminución por 2 veces. 1, 2, una disminución. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 12 puntos bajos. Para la vuelta número 9 vamos a realizar 4 puntos bajos, una disminución. 1, 2, 3, 4, una disminución. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 10 puntos bajos. Para la vuelta número 10 vamos a realizar 3 puntos bajos, una disminución por 2 veces. 1, 2 y 3. Una disminución. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 8 puntos bajos. Para la vuelta número 11 vamos a realizar 2 puntos bajos, una disminución por 2 veces. 1, 2, una disminución. Terminamos con un total de 6 puntos bajos solo. Vamos a cerrar nuestro hueco con la ayuda de nuestra aguja lanera. Vamos a cortar aquí una hebrita larga para poder coserlo al cuerpo. Sacamos. En total vamos a realizar 2. Tomamos hebritas que tenemos hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos y así ha quedado listo la alita de nuestra abejita. Y se lo vamos a coser acá en la parte de atrás donde realizamos el cambio de color. Las antenitas los vamos a colocar en 1, 2, 3, 4. En la vuelta número 4 de la cabeza, al igual que de este lado, vamos a realizar una línea y en la vuelta número 4 colocamos la siguiente antena. 1, 2, 3, 4. Por aquí. Con esta hebrita larga que tenemos de la antenita, vamos a realizarle lo que va a ser la boca. Vamos a contar 1 y 2 vueltas abajo del ojito a la mitad. Nos fijamos bien que nos quede a la mitad. Vamos a sacar nuestra aguja lanera. Vamos a contar 1, 2 y en el tercer punto me vuelvo a regresar. Por aquí voy a sacar. Voy a tratar de no jalar mucho aquí la boquita. Y se lo voy a pegar aquí con la ayuda de silicón frío para que no se ande despegando. Le colocamos un poquito de silicón frío aquí y lo pegamos. Vamos a realizarle la chapita aquí.
en una vuelta abajito del ojo. Vamos a introducir nuestra aguja lanera por aquí. Sacamos nuestra aguja lanera de este lado y vamos a saltar 1, 2 puntos. Aquí me vuelvo a regresar. Voy a repetir este proceso por 2 veces. Una y 2. Ahora me voy a pasar de este lado. Voy a sacar mi aguja lanera por aquí. Y nuevamente vuelvo a dar 2 vueltas. Tratamos de no jalar mucho para no deformarlo. Nuevamente contamos 1, 2 puntos y nos volvemos a regresar por 2 veces. Aquí va 1 y 2. Pero ya la segunda lo vamos a sacar de este lado para poder amarrar y esconder las hebritas sobrantes. Una vez terminado con nuestro lindo llaverito, así nos ha quedado. Espero y este tutorial les sea de gran utilidad. Si es así, les agradecería mucho dejarme una manita arriba, un comentario que les ha parecido, ya que eso me ayuda mucho para poder seguir compartiendo más tutoriales. Y muchas gracias por su valioso tiempo y nos vemos en un siguiente video. Aquí ya he realizado 2 para poder regalarlos y espero y ustedes también se animen a realizarlo. Y pues nos vemos en un siguiente tutorial. Adiós.